Imagínate sentados a los pies del maestro y él nos cuenta esta historia. Y para nosotros sería la enseñanza más significativa de nuestras vidas. Y comienza diciéndonos, así será la venida del reino. Y comienza a contar la parábola que tenemos de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, donde sabemos la historia. Habían 5 vírgenes necias y 5 prudentes. Estaban a la espera del novio, pero como él tardaba, se acostaron a dormir. A medianoche, cuando escucharon la voz que el novio viene, dice que las que no tenían suficiente aceite le pidieron a las sabias y ellas les dijeron, vayan y compren. Ellas cuando se fueron, nos cuenta la parábola, que el novio regresó. Y las que estaban listas, las prudentes, las sabias, entonces alertas y despiertas, ansiosas por la venida del novio, los recibieron. Y él las recibió a ellas y las entró al salón de la gran fiesta, donde nos dice que él cerró la puerta. De momento ellas regresaron que querían entrar a la fiesta y él les dijo, no, márchense. Termina en el versículo 13 con estas palabras y nos dice, así que ustedes también deben estar alertas porque no saben el día ni la hora de mi regreso. ¿Y qué nos enseña esta parábola? ¿Cuál de estas 2 vírgenes, cuál de estas 2 mujeres somos nosotros? ¿Qué podemos aprender? Y te comparto que tenemos que mirarla en contexto una de los otros evangelios y las otras historias, porque es como decir, esta misma enseñanza se repite. Y prestémosle atención a lo que comenzó diciendo, así será el reino de los cielos. Y cuando vemos el reino de los cielos, no está hablando de un lugar físico arriba de las nubes, sino en lenguaje metafórico. Se está refiriendo a una realidad espiritual. ¿Y dónde se dan las verdades espirituales? Las verdades espirituales son invisibles. Son entonces donde único se dan es en la mente, en la comprensión y el entendimiento. Y cuando él comienza diciendo, así será el reino de los cielos, está hablando de que así para ustedes, discípulos, será el estado de vida. Me acuerdo muchos años atrás, más de 20 años, cuando mi esposa y yo decidimos comenzar un curso de teología que iba a tomar 3 años. Más de 30 personas de la misma congregación donde asistíamos comenzaron el curso. Después de 3 años, quienes únicos terminaron el curso fuimos mi esposa y yo. Y así mismo es lo que esta enseñanza nos comparte. Nos comparte un principio de vida y nos lo comparte en esta forma. Es como decir, el tiempo necesario que se requiere naturalmente para que una persona crezca en su percepción, en su entendimiento, en su forma de ver la vida y cómo entonces participa en la vida, cómo es. Y esta enseñanza nos eleva y a través de los evangelios, el maestro como el espíritu de vida siempre presente, nos eleva a esa conciencia. Nos eleva a esa mentalidad y nos eleva en el proceso natural de la vida a que gradualmente, a través de las experiencias, siendo como esas mujeres sabias que están esperando la venida de su novio. El novio a través de la historia representa a Cristo, representa al Hijo de Dios, representa al Espíritu de vida, representa a la mentalidad divina en uno. Y por eso, esa misma mentalidad que en la historia Jesús el Cristo contenía, era el mismo Espíritu que Él venía a impartir
impartir a sus discípulos. Y por eso este tipo de parábolas, de cuentos, para elevar el nivel de conciencia y motivarlos a las acciones celestiales. El reino de los cielos será. Es como decir, cuando ustedes desarrollen el carácter, las virtudes, la pureza, el bien, la paz, la calma. Es como el ejemplo que te daba. Recuerdo que cuando empecé el curso en el seminario, 3 años, ese primer lunes que fuimos conociendo a los maestros, un maestro se destacó por el curso que él iba a dar y comenzó a hablar de hermenéutica, exégesis y todas estas palabras que yo nunca había escuchado y no conocía. Y recuerdo decirme a mí mismo que mucho tiempo me tomará aprender todo eso. Y después de 3 años vine a ser como los maestros. La sabiduría, comprensión y entendimiento lo obtenía. ¿Por qué? Porque fuimos perseverantes a través del proceso de ir lunes tras lunes, seguir. ¿Por qué? Porque estábamos en la espera de ¿qué? De que el entendimiento de lo que hermenéutica era, el entendimiento de lo que exégesis era, se diera en uno. Y así es en esta historia cuando nos habla de el novio viene. Y no sabrás el día ni la hora que esto se dé. Y a lo que se refiere es a esa mentalidad divina en uno. Lo que a través de la historia se llama la conciencia de Cristo formada en uno. Es la conciencia divina, el mismo carácter, la misma persona, el mismo sentir, el mismo corazón que motiva las mismas actividades justas, puras, virtuosas, se forma en uno. Y naturalmente eso lleva tiempo. Y esta es la historia que nos cuenta esa realidad. Las necias es las personas que a través de su vida comienzan y dejan. No son persistentes, no continúan esperando, vuelven atrás, vuelven a la vida de las emociones, de satisfacer los deseos, de todo lo que el mundo aparenta, pero la vida del reino de Dios. ¿Ves? Por eso la Biblia nos los ilustra de muchas diferentes formas. Esta mentalidad, ¿ves? La mente sabia en uno demanda entrar por la puerta angosta. La mayoría de la gente prefiere la puerta ancha porque esto cuesta. Y por eso las enseñanzas espirituales son para elevar la conciencia de uno. Pablo decía en Efesios capítulo 5, versículo 1, imiten a Dios en todo. Imagínate qué nivel de conciencia uno tiene que desarrollar, practicar, crecer para diariamente uno ser activo en ese nivel de ser imitador de Dios en todo. Así desde el primer siglo fueron las enseñanzas de Jesús para que el mismo espíritu del Maestro Eterno se formara dentro de las conciencias de los seres humanos. Y en nuestro contexto, ahí vemos todo lo que hace referencia a la venida del Maestro, a la venida del novio, a la venida de Cristo, a la segunda venida de Cristo. Todo eso por ser términos espirituales, lo que nos está diciendo es cuando esta conciencia se forme en uno, así será nuestro estado de vida, un estado de vida celestial, no allá sobre las nubes, sino esa paz, felicidad y contentamiento que siempre es y se vive. Se es cuando dentro del ser humano se es. Crezcamos en el entendimiento de estas enseñanzas en nuestro contexto.